Team Tutoriales. Patrocinado por OK Hosting. Patrocinado por OK Hosting. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal ADNDC. Los saluda como siempre su amigo Adán. Y el día de hoy me da gusto informarles que empezamos con el curso de CorelDRAW X5 o versiones como X4 también te sirven. Me gustaría comentarte que este es un curso de inicialización a Corel. Es 100% básico porque vamos a indagar completamente todo este programa cuando terminemos el curso, que sí va a tardar un poquito para terminarlo. Así que si tú eres una persona ya más experimentada en esto de Corel, este video te puede servir para reafirmar tus conocimientos. Pero si buscas algo más adelantado, pues ahora sí que más adelante vamos a sacar videos con nuevas interfaces, con nuevas resoluciones, con nuevos diseños dentro de Corel para que te puedan servir, ¿ok? Por el momento este es un capítulo totalmente de inicio. Vamos a conocer un poquito de la interfaz de este programa y de las aplicaciones que tiene para poderlas trabajar posteriormente. Es importante que las estudies bien, puesto que en cada tutorial van a salir aplicaciones nuevas y ya no vamos a poder regresar porque ya lo explicamos anteriormente. Para empezar, quiero mandar un saludo a nuestra amiga Janet, que me escribe a mi canal, donde me comenta que le urge mucho aprender sobre CorelDRAW X4. Claro que sí, amiga Janet, he leído tu mensaje y no tienes por qué agradecer, para eso estamos, para ayudarte, y a ti va dedicado este primer video tutorial de Corel desde cero. Y también quiero mandar un saludo a nuestro amigo Roque de Cao, que siempre está al pendiente y es fan de tu team dentro de la página de Facebook que tenemos, donde tú seguramente ya has de estar inscrito. Y bueno, él siempre está al pendiente. Me hiciste un encargo sobre tu imagen GIF en JPG. No creas que no le hemos dado seguimiento, ahí seguimos, así que tú no te preocupes, yo lo estoy checando personalmente y en cuanto lo tenga yo voy a postearte ahí mismo, ¿vale? Y por último, quisiera hacerte una recomendación. Si tú quisieras lograr hacer un video así, ya lo hemos hecho, ya lo hemos subido, este tutorial. Así que te dejo la descripción te dejo el enlace, en la descripción de este video para que lo puedas realizar, y también ya tenemos preparado este otro tutorial. Lógicamente son más avanzados que empezar desde cero, sin embargo son relativamente facilísimos. Tú los vas a poder crear si es que no tienes conocimientos en este programa, y bueno, creo que se logran buenos resultados. Para empezar a manejar Corel, para abrirlo, porque este es un video desde cero, vamos a darle doble clic en nuestro enlace que tengamos dentro del escritorio, si es que tú lo tienes como acceso directo. Si no lo tienes como acceso directo, nos vamos al botón de inicio de Windows, todos los programas, y vamos a buscar la suite de Adobe donde se haya instalado. Aquí está CorelDRAW Graphics Suite X5. Desplegamos y se nos van a abrir todos los programas que vienen dentro de esta suite. Los demás, los que ves aquí arriba, son complementos de CorelDRAW X5, que es el que vamos a utilizar. Si lo abrimos se despliega la ventana, y por último tenemos una opción más. Si presionamos la tecla Windows más R de ratón, se va a abrir el ejecutable. Vamos a poner esto que aparece en pantalla, que es CorelDRW, es el ejecutable de Corel. Le vamos a dar aceptar y nos va a abrir el programa. La pantalla de bienvenida es lo que primero nos va a aparecer, o la pantalla de empezar, y en esta parte de la pantalla nos dice vista preliminar de los documentos utilizados más recientemente. Estos documentos son los últimos que tú ya hayas realizado, y Corel de una manera predeterminada te los pone aquí para que tengas acceso más rápido a ellos, ¿ok? De este otro lado, en la parte de abajo te dice abrir otro. Si le damos clic nos va a pedir la dirección donde se encuentre el trabajo, donde lo hayamos guardado, para poderlo desplegar, ¿ok? Establecer esta página como pantalla de inicio predeterminada es lo que está pasando en este momento, o si la deseleccionamos podemos elegir cualquiera de estas pestañas para poder ponerla como predeterminada, ¿ok? Yo la voy a dejar así porque es la que más ocupo. Mostrar siempre la pantalla de inicio al abrir el programa, claro que sí, que es esta, ¿ok? Si tú tienes estas dos seleccionadas está bien, si no, no hay ningún problema. Posteriormente vamos a ver cómo desde el panel de herramientas podemos configurar estas opciones. Empezar nuevo se refiere a un nuevo documento. El nuevo documento vacío es el que nosotros vamos a utilizar, o sea, simplemente la hoja en blanco. Nuevo con plantilla se refiere a diseños que profesionales de CorelDRAW, profesionales en el diseño gráfico, ya han dejado preestablecidos dentro de este programa, como pueden ser trípticos, flyers y demás, ¿ok? Yo también he utilizado estos, pero si vamos a empezar desde cero Corel, vamos a empezar con un nuevo documento vacío.
Están las pestañas novedades, que aquí son sugerencias del nuevo programa que tiene Corel como X5, los nuevos matices de color, la creación de gráficos dentro de sitio web, el intercambio de flujo de archivos también es muy importante. Te recomiendo que lo cheques. Estos son en PDF y Corel te los predetermina aquí, ¿ok? Aprendizaje se refiere a tutoriales ya sea en el DVD que compraste el programa o si no te conecta a la página oficial de CorelDRAW X5 dentro de YouTube para que veas los tutoriales. Te comento que están en inglés, ¿ok? La galería son algunos diseños que ya trae preestablecidos el programa para que te inspires un poquito y veas lo que algunos profesionales han llegado a hacer con este gran programa. Hay muchos muy buenos, a mí me han gustado bastante e incluso hay unos muy realistas, ¿ok? Bueno, ese ahí te lo dejo de tarea para que cheques los diseños y esto mismo tú vas a aprender a hacer cuando termines este curso de Corel. Actualizar, si tu programa es original, bueno, le vas a dar a actualizar el producto, actualizaciones de producto y te va a conectar directamente a la página oficial de CorelDRAW donde se descargarán todos los plugins y presets que el programa no traiga cuando lo compraste. Eso te va a ayudar a establecer una mejor calidad de imagen y una mejor manipulación de las herramientas dentro del programa. Si te das cuenta, tanto en la pestaña actualizar, galería, aprendizaje y novedades no traen esta opción como predeterminada, porque la que yo puse predeterminada es la de empezar. En esta sí la trae seleccionada, ¿ok? Y bueno, como vamos a abrir un nuevo documento vacío, le vamos a dar clic. Se nos va a presentar el crear documento nuevo y bueno, como todo diseñador profesional, primero vamos a establecer un nombre. Yo le voy a poner práctica. Destino del preestablecido. Si desplegamos esta página nos va a decir qué tipo de color vamos a manejar. Yo le voy a dejar personalizar, pero tenemos para web, RGB, CMYK. Esas son siglas de colores que más adelante cuando veamos el tratamiento de color dentro del Corel nos van a servir. Dejamos en personalizar, tamaño carta, píxeles, bueno, lógicamente los tamaños del formato carta. Si tú desplegas aquí, media cuartilla, abanico alemán, fotografía, tarjeta de fotografía, tamaño oficio, carta de gobierno, ya vienen algunos preestablecidos. Por lo general se usa el carta, ¿ok? Te comento anchura, altura, pulgadas, yo lo manejo así como lo establece el programa, no hay problema. Modo de color igual, resolución de presentación, modo de visualización mejorado, normal o borrador. Esto simplemente es para el rendimiento de tu PC, ok. Le vamos a dar a aceptar y automáticamente se abre la interfaz de CorelDRAW. Este es un programa muy amigable, es por medio de imágenes vectoriales que más adelante vas a saber qué es esto. Para estudiar un poquito de la interfaz, aquí tenemos todo lo que es el menú de CorelDRAW, ok, lo que es este archivo que te da opciones de guardar, de abrir una nueva plantilla, un nuevo documento, publicar en páginas web, enviar, importar, ok. En edición pues se refiere a la edición de nuestra hoja con la que estamos trabajando. Más adelante lo vamos a utilizar. En ver es la visualización. Si tú quieres ver, por ejemplo, en píxeles la imagen, si quieres cambiar la visualización de tu pantalla, quieres ver, por ejemplo, las líneas o las guías, esto te puede servir. Este menú también lo vamos a ver más adelante. En diseño vamos a insertar o a duplicar páginas según aquí nos aparece. Organizar se refiere a los objetos los que estamos trabajando, agrupar, desagrupar, combinar, soldar. Efectos, CorelDRAW ya trae algunos efectos, por ejemplo los videos que te recomendé trabajan con Power Clip, son efectos muy buenos. Imagen cambiantes, este nos va a servir para la creación de páginas web. Trae efectos como mezcla, extrusión, bisel, lente, y cada uno de estos efectos trae otros subefectos, son realmente muy padres, ¿ok? Mapa de bits es por si tú quieres cambiar la resolución de una imagen, ya sea que la quieras vectorizar o la quieras pixelear. Cualquiera de los dos. A la hora de pixelear es para poder aplicar ciertos efectos dentro de Corel, ¿ok? Texto, manipulación de texto, marcos de texto con párrafo, cambiar mayúsculas, minúsculas, todo lo más básico de texto. La tabla es si tú quieres insertar una tabla con celdas, digamos tipo Excel, lo puedes hacer, pero sin fórmulas, por supuesto. En herramientas vas a poder personalizar lo que tú vas a visualizar al administrar los objetos. Esto lo vamos a ver más adelante, esto es un poquito más avanzado, puesto que aquí vamos a poder programar, ahora sí que el programa, para que ejecute lo que nosotros queramos, ¿ok? Dentro de ventana vamos a poder desplegar los menús, las paletas de colores, cosas que vamos a ir utilizando más adelante. Y en ayuda, como todo programa lo tiene, son los tutoriales que viste al principio, donde los podemos desplegar de la página oficial de Corel. Aquí nos va a aparecer.
También tenemos en este otro caso la barra de propiedades que nos dice si nosotros dibujamos un cuadro, cuánto mide, qué color tiene, todo esto nos va a aparecer aquí. Por ejemplo, nosotros seleccionamos el tamaño carta y aquí nos aparece realmente el tamaño carta. Aquí lo podemos cambiar, son las opciones con más acceso. Si tú agarras cualquier herramienta y dibujas algo, las opciones van a cambiar. Si dibujamos un círculo ahora y lo ponemos de color amarillo, pues también vuelven a cambiar las propiedades según el objeto que tú seleccionas. Si das clic fuera de cualquiera de estos, pues te va a volver a aparecer las propiedades de nuestro documento, ¿ok? De este otro lado tenemos la caja de herramientas. Son las herramientas más utilizadas dentro de Corel y tú también las puedes predeterminar. Más adelante vamos a ver esto. Está la herramienta selección, herramienta de transformación libre, lupa, recortar, si quieres dibujar rectángulos, círculos, y cada una de ellas, alguna de ellas, puedes desplegarla y ver otras opciones que tiene cada icono, ¿ok? Aquí vienen algunos efectos, efecto de mezcla, silueta, distorsionar, sombra, nada más para darte un ejemplo. Por ejemplo, distorsionar, lo seleccionamos y podemos hacer muchas cosas con este efecto que realmente es muy bueno, ¿ok? Bueno, nada más es para que te des una idea. En la parte de aquí abajo nos va a aparecer el número de páginas que estamos ocupando. Si queremos una nueva página, simplemente le vamos a ir dando aquí las páginas que nosotros queramos. Podemos regresar a una, a otra, y son independientes una de otra, y podemos incluso interactuar entre ellas. Si existe un diseño aquí, lo podemos pasar a la página 2, etcétera. Y de este otro lado, si tú no tienes estas paletas de colores, seguramente tú nada más vas a tener una paleta de colores. Bueno, después te voy a enseñar cómo desplegarlas, y en la parte de hasta abajo trae un menú desplegable para que puedas visualizar todos los colores que tiene cada una de ellas, ¿ok? Tiene miles y miles de colores cada una de las paletas para que podamos trabajar sin ningún problema de color, ¿ok? Bueno amigos, esta solamente fue la introducción a CorelDRAW X5, X4 también te sirve, y nos vemos en el siguiente video tutorial donde vamos a empezar a crear un diseño, tal vez con la herramienta Medios Artísticos, que es una de las más sencillas, pero logras efectos muy padres, como el que viste en el de la publicidad. Este es el diseño. Esto es un pincel y es también conocido como un medio artístico. Yo tuve que crear este pincel para dar este efecto, y así tú puedes hacer tus trabajos dentro de Corel. Tal vez empecemos a hacer esto para empezar a practicar con estas herramientas y con el efecto de resplandor de luz, ¿ok? Bueno amigos, esto es todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Se despide de ti, tu amigo Adán. Espero que te haya gustado. Por favor, coméntame qué te gustó, qué no te gustó. Tal vez se te hizo un poquito aburrido, pero es como en todo, tenemos que empezar prácticamente desde la teoría. Y no olvides suscribirte al canal y suscribirte a todos los miembros del team. Y también quisiera comentarte que ya ADNDC tiene Twitter. Aquí está. Y sígueme, aquí van a salir todas las noticias referentes a ADNDC. Lo de ADNDC Cinema también se va a manejar mucho por Twitter, así que te recomiendo que me sigas. Apenas la abrí ayer, tengo 4 seguidores ya y todos son miembros del team. Pues espero verte por aquí para estar más en contacto, para poder responder mejor tus preguntas y tener un contacto más ameno, ¿ok? Hasta luego y nos vemos en el siguiente video tutorial. Tu team tutoriales.